Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Iniciamos el programa con el testimonio de Eliezer Espejo, otro cliente de Newman, Madeo y Fasano, que obtuvo su residencia a través de la cancelación de la deportación. El abogado Rodney Newman pasa revista a las principales noticias de inmigración y contesta emails de los televidentes. Y el abogado Raymond Fasano nos ofrece el testimonio de una cliente ecuatoriana que ganó su caso de asilo. Así comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y aunque el presidente Biden dijo recientemente que la pandemia ya se terminó, no estamos muy seguros. Hay mucha gente que sigue utilizando la mascarilla. Pero quería asegurarles una cosa: las 4 oficinas de Newman, Madeo y Fasano están completamente abiertas. Lo han estado ya durante mucho tiempo. No olviden que tenemos oficina en Patchogue, Long Island, también en Jackson Heights, Queens, New York, también en Manhattan, prácticamente al frente de la oficina, del edificio, de la Corte de Inmigración, y también en New Jersey. La oficina está en la 4808 de Bergen Line Avenue, piso 3. Haga ya su cita con nosotros. ¿Y cómo hacen la cita? ¿Cómo hace la consulta con Newman, Madeo y Fasano? Es muy simple. Ya sea llame al número que está en la pantalla, el 877-796-8626, o si prefieres, muy simple, tome ahorita mismo su teléfono celular en su mano, póngalo en cámara y apúntelo aquí a la pantalla, el código QR que está aquí a mi izquierda. Solo haga eso y tendrá una consulta también con Newman, Madeo y Fasano. No el mismo día, no el día siguiente, porque nos siguen llamando y escribiendo y texteando miles de personas cada semana, gracias a Dios. Pero usted tendrá la consulta con nosotros, con uno de los abogados, incluyéndome, por supuesto, a mí. Y no olviden, por supuesto, sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, es migrantetv@gmail.com. No olviden que estamos también en redes sociales. En Facebook la página es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube el canal, visítenos por favor. Suscríbase ya, comparta con sus amigos, con sus familiares. El canal se llama Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y no olviden que estamos también todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, hablando de inmigración en vivo y en directo. Y también los lunes, no todos los lunes, a veces, de vez en cuando, los lunes a las 6:30 p.m., hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. Pero vamos directamente al grano. Tenemos esta semana el testimonio de Eliezer Espejo, un cliente de Newman, Madeo y Fasano que ganó con nosotros el caso de la cancelación de la deportación. No olviden que hemos hecho miles de casos de la cancelación de la deportación. El apodo, el sobrenombre de esos casos es caso de los 10 años. No se llaman así, se llaman cancelación de la deportación. Si alguien le dijo a usted alguna vez que los casos de los 10 años no existen, es verdad, porque no se llaman así. Se llaman cancelación de la deportación y en inglés cancellation of removal. Eso no solamente que existe, sino que es una ley de inmigración. La cancelación de la deportación es una ley de inmigración. Sin más, entonces, el testimonio de Eliezer Espejo, quien ganó el caso de la cancelación de la deportación con Newman, Madeo y Fasano. Eliezer, muchas gracias. Hablemos un poquito de usted, de su vida en este país sobre todo. ¿En qué año vino a Estados Unidos? Yo vine en el 96, abogado. Ok, ¿por la frontera? Por la frontera, sí. ¿Eso fue una odisea? Odisea, sí. Sí. Y hicimos aquí el caso con usted de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Y siempre pregunto esto: ¿qué le pareció a usted el caso en la corte? La experiencia en la corte. Bueno, la experiencia era que había muchos nervios porque uno no sabe lo que va a pasar, o sea, qué decisión va a tomar el juez. Entonces, sí, había muchos nervios y no, sin saber lo que si iba a decir sí o no. Sí, bueno, dijo sí. Sí, bueno, sí. Gracias a Dios. Finalmente, sí. Yeah. Y cuando se gana el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años,
le dan a la persona la green card. Y usted ya tiene su green card, su residencia permanente, y nos va a mostrar después. Pero primero, ¿de qué parte de Ecuador es usted? De Naranjal. Yeah. Naranjal está cerca de Guayaquil, más o menos, ¿no? Sí, está como a media hora, 40 Misma minutos. provincia de Guayas. Sí, pertenece al Guayas, sí. Okay. ¿Y su esposa también es de Naranjal? Sí, también. Yeah. Y también está haciendo el caso actualmente con nosotros, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, me adelanto un poquito. ¿Nunca se frustró con nosotros? ¿Nunca se quejó? Algunos clientes se quejan mucho porque se llegan a frustrar con el caso. Y eso es normal, eso es normal. ¿Pero usted? No, yo tuve la suerte que, bueno, gracias al abogado Yuma Amadeu y Fasano, que no, me trataron bien y gracias a su personal, a los paralegales, no, estoy muy agradecido. Todo me fue excelente desde el principio hasta el fin. Me alegro. Tengo muy buenas referencias y también les podría como decir a todos mis paisanos ecuatorianos o suramericanos, no solo ecuatorianos, sí. suramericanos, centroamericanos, latinos, sí, latinos en general, que ven a las oficinas de Amadeu, Yuma y Fasano para asesorarse bien de cómo seguir un caso y poderlo ganar. No, muchas gracias, Eleazar. Palabras muy bonitas. Como dicen en la sierra ecuatoriana, que vienen del chungo mismo. Yeah. Bueno, entonces vamos directamente al grano. Como dicen en la sierra ecuatoriana, muestra a ver pues la green card. Sí. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Amadeu y Fasano. Le felicito muchísimo. Muy pronto usted también va a tener lo mismo, señora, la esposa de Eleazar. Y sí tiene ganas de ir, ¿no? Claro, no, y así es. A comer... A comer cuisito. ¿Qué en Naranjal? Cangrejo. Cangrejo. Cangrejos. Guatusa. ¿Están cerca de los manglares? Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Amadeu y Fasano. Y ya va a ser famoso. Ya viaje pues al Ecuador, lo antes posible. Y una vez más, no quiero sonar como disco roto, pero le agradezco muchísimo. Y le felicito sobre todo. Gracias, abogado. Estamos muy contentos de que usted ya pueda viajar no solo al Ecuador, sino donde quiera. Algunos países necesitan visa, pero tiene la green card. Sí. Entonces, muchas felicitaciones. Y muchas gracias. Gracias a usted, ma. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Amadeu y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Amadeu y Fasano. Si necesitas un abogado para tu caso de inmigración, ve donde Yuma, Amadeu y Fasano, ellos te tienen la solución. Si necesitas. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuma, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuma, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman.
Amigos y amigas, en el primer segmento legal de esta semana, bueno, siempre hay noticias de caravanas que vienen desde Honduras, desde Guatemala, desde El Salvador, que hay otra caravana muy grande con miles de personas y parece que siempre llegan a la frontera o ni siquiera llegan a la frontera y se desbandan. Y lo que quería que sepan, que tengan por seguro, es que la frontera no está abierta. Es una batalla política siempre. A los republicanos les encanta decir que Joe Biden tiene la frontera completamente abierta. Eso es falso, por supuesto. Seguimos siendo un país de leyes y la gran mayoría de personas que se presentan, que se entregan en la frontera o que son detenidas en la frontera, piden asilo. Y en el próximo segmento, mi socio Ray Fasano va a exponerles un testimonio de una clienta que ganó el caso de asilo, una cliente de Ecuador que ganó un caso de asilo. Pero bueno, hablemos de una, por lo menos, noticia reciente que hemos tenido en inmigración. Y yo hablé justamente en semanas recientes de esto de que el gobernador de Texas ha estado poniendo a cientos, tal vez miles de inmigrantes en autobuses y enviándolos a Washington, D.C., a la casa de Kamala Harris, y también a New York City, también a Maine, a estados aquí en el noreste de Estados Unidos sobre todo, también a Chicago. Y más recientemente tuvimos también la noticia que estuvo a nivel nacional de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también envió 1 o 2 aviones llenos de inmigrantes, principalmente venezolanos, a Martha's Vineyard, que es una isla que está en Massachusetts, una isla medio exclusiva. Y bueno, ténganlo por seguro que esto es completamente política. Esto no es el gobierno de Biden, quería aclarar eso. No es el gobierno, no olviden que tenemos un gobierno central que está en Washington y los gobiernos locales de cada estado. Estas son políticas de los diferentes estados, sobre todo los estados que están en contra de los inmigrantes, por sus gobernadores. Sabemos muy bien que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, es completamente anti-inmigrante. Entonces esto fue una movida política, puramente política, esto de enviar a inmigrantes a Martha's Vineyard para asegurar a su base de votantes. Me imagino que él está con ellos, que está completamente en contra de los inmigrantes y que no quieren a inmigrantes indocumentados en Florida, igual con el gobernador de Texas. Ahora, no es ningún secreto que los dos gobernadores, Greg Abbott en Texas y Ron DeSantis en Florida, están buscando la reelección y ellos piensan que si hacen estas cosas, en las cuales es maquiavélico porque están utilizando a personas humanas como peones de ajedrez en un juego malévolo de ajedrez político. Pero está muy mal, por supuesto, pero téngalo por seguro que es solamente políticas locales de estas dos personas y no tiene nada que ver con el gobierno de Joe Biden. Finalmente tengo un par de emails que fueron enviados por ustedes, por los televidentes, a migrantetv@gmail.com. El primero dice: abogado, nuestro hijo mayor de 21 años se unió al Army hace un par de meses, hace unos 4 meses, y queríamos saber si él nos puede pedir, aunque nosotros vinimos por la frontera. Excelente pregunta. Y sí, efectivamente, no olviden que normalmente una persona que vino por la frontera, un padre o madre que vino por la frontera, no puede sacar la green card con sus hijos americanos mayores de 21 años, a menos que ese hijo o hija o algún otro hijo o hija de esa familia esté en las Fuerzas Armadas de este país. En este caso, el hijo de esta pareja ya tiene más de 21 años, nació aquí en Estados Unidos y se unió recientemente al Army. La respuesta es sí, por supuesto, él puede pedirles a ustedes y podemos obtener la green card para ustedes dos. Hagan su cita lo antes posible en Yuma Madey Fasano. No olviden, pongan en cámara su teléfono móvil y apúntelo aquí al código QR, hágalo lo antes posible y hagamos la consulta con ustedes para sacar sus green cards. Otra pregunta parecida es: abogado, yo tengo TPS, soy de El Salvador y mi hijo nació aquí en Estados Unidos y ya tiene 21 años. ¿Yo puedo sacar la green card con mi hijo? Bueno, el solo hecho de que usted tiene el TPS no es suficiente para que su hijo pueda sacar la green card para usted, pidiéndole a usted. Es decir, el solo hecho de que usted tiene el TPS no significa que usted ya califica para sacar la green card aquí en Estados Unidos. Sin embargo, si usted viaja a su país de origen, El Salvador,
con ese permiso especial de viaje que se llama Advance Parole, que le ayudamos nosotros a obtenerlo, ese permiso de viaje en Yuma, Madeo y Fasano. Y si usted viaja a su país, a El Salvador, por unas semanas, cuando regrese ya no va a regresar por la frontera, va a regresar por el aeropuerto, va a pasar por la aduana, le van a dar una estampa en su pasaporte. Con ese sello, con esa estampa, podemos, repito, podemos obtener la Green Card para usted con la petición de su hijo. Entonces, haga ya su cita lo antes posible con Yuma, Madeo y Fasano para obtener su permiso de viaje, si no lo ha hecho en el pasado. Si usted ya viajó, entonces haga la cita para que hagamos la petición de su hijo lo antes posible para sacar su Green Card aquí en Estados Unidos. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Newman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Newman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11 y 30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Amigos y amigas, en el segundo segmento legal les presento a mi socio Ray Fasano. Ahora, prácticamente desde que yo ejerzo el derecho, o sea, casi cuarto de siglo, casi 25 años, siempre he escuchado y sigo escuchando, aunque no lo crean, un rumor falso. Ese rumor falso es que los ecuatorianos no tienen asilo. Yo he escuchado a innumerables clientes míos decirme en mis oficinas: pero abogado, los ecuatorianos no tenemos asilo. O abogado, el Ecuador no tiene asilo. Quiero decirles una vez más que eso es completamente falso. El Ecuador sí tiene asilo. Los ecuatorianos, más bien dicho, y ecuatorianas sí tienen asilo. El asilo no se basa en un país. El asilo se basa en la persona. Y si la persona fue víctima de persecución o amenazas de parte de alguien en su país de origen, y tiene ahora un miedo real de regresar a su país de origen, es muy posible que esa persona califique para el asilo en Estados Unidos. Y no importa de qué país es, sobre todo no importa si es del Ecuador. Nosotros hemos ganado a través de los años muchísimos casos de asilo para ecuatorianos y ecuatorianas. Y les presento a continuación un caso de una cliente ecuatoriana que ganó el caso recientemente en la Corte de Inmigración con mi socio Ray Fasano. Entonces, sin más, un caso de asilo ganado para una mujer ecuatoriana por la firma Newman, Madeo y Fasano. Veamos. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Newman, Madeo y Fasano. Y hoy tenemos a Marcela en nuestra oficina, y Marcela es de Ecuador. Y hoy hicimos y ganamos su caso de asilo. Lo que pasó es que Marcela tenía un negocio en Ecuador, y cuando su pareja se fue, cuando vino a Estados Unidos su pareja, las pandillas en Ecuador comenzaron a extorsionar a Marcela diciendo que ella tenía que pagarles rentas a ellos para que ellos protejan su negocio. Y ellos decidieron amenazar
y extorsionar a Marcela porque sabían que una vez que su pareja vino a Estados Unidos, ella quedó sola en Ecuador con sus hijos. Entonces lo que pasó es que cuando ella se rehusó, se negó a pagar las rentas a la pandilla disparó, dio tiros al negocio con pistolas, al negocio de Marcela. Y cuando ella llamó a la policía vino, pero no hizo nada. De hecho, los miembros de la pandilla seguían conduciendo sus negocios ilícitos el día después de que ella fue a la policía a denunciar el ataque en contra de su negocio. Entonces le voy a hacer una serie de preguntas a Marcela para que ustedes vean que el asilo sí existe para ecuatorianos. El asilo sí existe para el Ecuador. Now, Marcelo, when you left Ecuador and you came to the United States, were you looking for protection from the persecution that you suffered in Ecuador? Translate, Ariana. Muy bien, señora Marcela. Entonces, cuando salió de Ecuador, ¿usted estaba buscando protección por la persecución que tuvo en Ecuador? Exactamente, sí, por el problema mío. Now, Marcela, how did you hear about asylum? How did you even know that you could apply for asylum? And speak up so we can hear you. Muy bien, señora. Entonces, ¿cómo fue que usted se enteró de asilo? ¿Cómo sabías que era? Como el asilo. Yeah, how did you hear about asylum? Sí, ¿cómo usted había escuchado del asilo? Sí, porque como yo tuve ese problema allá en Ecuador, entonces empezamos que entró una ley que ¿cómo se dice? Amparaban acá a las personas que tenían el tipo de problema en Ecuador sobre extorsiones, todo eso, y para la entrega acá de migración. Now, Marcelo, before we did the hearing, how prepared did you feel to go to court before we went to court on Monday? Y ahora, señora, antes de hacer la audiencia, ¿qué tan preparado usted se sentía antes de la audiencia el lunes? Bueno, no preparada no estuve, pero como mi caso era algo real, me sentí segura de sí misma y al narrar todo lo que yo viví en carne propia fue algo que a mí me sucedió en realidad. So you felt so confident with your case that you just told the judge your story, right? Entonces se sentía tan confidente en su caso que solamente le contó al juez de su historia. ¿Eso es correcto? Exactamente, sí. Good. Exacto. And what would you say to people who tell us that asylum does not exist for Ecuador? What would you say to those people? ¿Qué usted le diría a las personas que dicen que el asilo no existe para Ecuador? Pues en mi caso fue una realidad, algo que sí, o sea, que nos están amparando ante la ley acá, lo que es el asilo político para los inmigrantes. En mi caso, en caso mío, fue algo realidad. Good, thank you. And how confident did you feel in court with me? Did you trust how I represented you in court on Monday? ¿Y qué tan confidente usted se sentía con el señor Fasano? ¿Usted confiaba en él, en cómo la iba a representar el lunes? Pues en realidad sí, me sentía confiada 100% diría, ¿sí? Great, thank you. And what would you tell people from Ecuador who want to file for asylum but don't think you could do asylum from Ecuador? What would you say to them? ¿Y qué usted le diría a las personas de Ecuador que piensan que no puede hacer el asilo porque no existe? ¿Qué usted le diría? Que no, que para mí en sí es una aprobación, siempre y cuando sea la verdad, o sea, lo que uno ha vivido y todo sea verdad. Muchas gracias, Marcela. Entonces, damas y caballeros que nos están viendo, no crean los rumores que escuchan en la calle. No crean los rumores que escuchan tal vez en redes sociales. Si tienen cualquier pregunta sobre el asilo para ecuatorianos, o si los casos de los 10 años existen o no, y si una persona ingresó ilegalmente por la frontera con México, Estados Unidos, si puede o no obtener su green card. No crean lo que escuchan en la calle. Solamente crean una vez que han hablado con un abogado de inmigración que tiene mucha experiencia, que puede explicarles a ustedes cómo funcionan las leyes de inmigración en este país. Y si tienen cualquier pregunta de inmigración sobre el asilo, sobre la cancelación de la deportación, el perdón provisional, la visa U, cómo obtener la green card mediante el matrimonio o una petición familiar,
familiar diferente. Cualquier pregunta de inmigración, llámenos lo antes posible al número que está en la pantalla, o si no, apunten su teléfono móvil en cámara al código QR que está en la pantalla. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela, como siempre digo. Pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Esperemos que hayan cambios en el Congreso en menos de 2 meses, en noviembre de este año. Esperemos que retengan una mayoría demócrata en el Congreso. No porque soy demócrata o porque me inclino más hacia los demócratas, no. Lo que me interesa a mí es que hayan cambios en las leyes de inmigración. Y desgraciadamente o afortunadamente, depende de cómo lo veamos, los demócratas en el Congreso, por lo menos, están más a favor de los inmigrantes que los republicanos. Entonces esperemos que tengan por lo menos una pequeña mayoría en el Congreso, en la Cámara Baja y en el Senado muy pronto, los demócratas, y que se dé el plan C, que no se dio el año pasado, o que se dé la ley del registro, o alguna otra ley nueva de inmigración que ayude a mucha gente. Mientras tanto, haga ya su cita con nosotros llamando al número que está en la pantalla, o si no, tome su teléfono celular, no es muy tarde, hágalo ahora mismo, póngalo en cámara y apúntelo aquí al código QR que está aquí a mi mano izquierda. Hágalo ahora mismo y tendrá la consulta con nosotros. También no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com, ese es el email, y no olviden que estamos en las redes sociales también, por supuesto, en Facebook, la página es Abogado Yuman, en Instagram es @Abogado Yuman. En YouTube el canal, compártalo ya, suscríbase por favor, es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, su servidor. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, hablando de inmigración en vivo y en directo. Y también los lunes de vez en cuando a las 6:30 p.m. hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.